Pues damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite seguir estudiando el libro de Génesis, capítulo 1. Hemos estado estudiando los días de la creación. Hemos estado estudiando cómo es que Dios creó todas las cosas en Génesis 1. Y hoy vamos a ver la segunda parte, hermanos, del día sexto de la creación. Así que acompáñame, por favor, en tus Biblias, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 26 al 31. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice así la palabra de Dios, Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Recordando, hermanos, un poco lo que vimos la predicación pasada en Génesis 1, el Señor, del versículo 24 y 25, el Señor creó a los animales terrestres. Dios crea a los animales y vemos ahí en el versículo 24 y 25 que Dios crea a los ganados, Dios crea a las serpientes, Dios crea a los insectos, Dios crea a los mamíferos terrestres grandes como el elefante, los rinocerontes, los leones, incluyendo a los dinosaurios, etcétera. Dios empieza a crear a todos estos animales terrestres. Y todo esto, hermanos, pasa en el día sexto de la creación. Pero ese día, hermanos, no acaba creando simplemente a los animales terrestres. Dios, hermanos, ahora va a coronar su creación con la creación del ser humano. Por así decirlo, hermanos, esta es la culminación de su obra perfecta al crear al ser humano. Es la cúspide de toda su creación, la creación del ser humano. Todos los días, hermanos, de la creación fueron una preparación ¿para qué? Para llegar a este momento. Dios creó todo atrás, desde el día 1 hasta el día 6, para llegar a este momento, a la creación del ser humano. De hecho, hermanos, de todo el relato de la creación de Dios, la descripción de la creación del hombre es la más larga. Si tú te das cuenta, abarca más versículos que otras partes de la creación, porque esto abarca del versículo 26 al 31. Y hay otras partes donde solamente es un versículo, son 2 versículos. Y no solo eso, sino que en el capítulo 2 de Génesis encontramos que se dan aún más detalles de la creación del hombre. Y si Dios nos permite, hermanos, llegaremos ahí a Génesis capítulo 2. Pero por el momento, hermanos, vamos a ver esta gran obra del Señor al crear al ser humano. Así que empecemos por el versículo 26. Empieza diciendo el Señor: entonces dijo Dios, ¿qué? Hagamos al hombre. Nota la palabra hagamos. Esta palabra en ninguna otra parte de la creación se ve. Solamente se ve cuando se crea al hombre. Dios nunca usó esta palabra de hagamos cuando creó los cielos, cuando creó las estrellas, cuando creó a las aves, cuando creó a X cosa. Nunca usó esta palabra de hagamos.
En todo el capítulo 1 solo se utiliza cuando Dios va a crear al hombre. En los demás días de la creación simplemente era que Dios diciendo algo, ¿no es cierto? Y eso que dijo, se creaba. Hágase la luz, estaba la luz. Hágase los mares, estaban los mares. Simplemente era hablar con el poder de su palabra y enseguida ¿él qué? Él creaba todas las cosas. Todo era por medio de mandatos. Y si te das cuenta, hermanos, estos mandatos eran mandatos impersonales. ¿Qué quiere decir? Que eran mandatos fuera de él. Hágase y sea. Todo era fuera de él. Todo era un mandato que estaba afuera de Dios. Pero en el caso del ser humano, hermanos, esto ya no se vuelve un mandato impersonal, sino que se vuelve un mandato ¿qué? Personal. Porque Dios está diciendo, hagamos. Aquí, hermanos, con esta palabra de hagamos, simplemente vemos la relación única que tiene Dios con el ser humano, o que Dios quiere tener con el ser humano. El creador de todas las cosas quiere tener una relación única con la raza humana. Esto es maravilloso, hermanos, porque esto no se ve en ninguna otra parte de la creación. Dios decidió en su soberana voluntad tener una relación con el ser humano. Ahora, esta palabra de hagamos, si lo notas, hermanos, ¿cuál es su forma verbal? Es plural, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, no dice hago o no dice voy a hacer. No, él dice ¿qué? Hagamos en plural. Y esto de hagamos, hermanos, se está refiriendo a la clara pluralidad de personas, que gracias al Nuevo Testamento nosotros podemos afirmar con toda certeza que aquí se trata de la Trinidad. Cuando escribe Moisés hagamos, él se está refiriendo a las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no, hermanos, no es el único versículo que vemos en el Antiguo Testamento acerca de la pluralidad de la Trinidad. Por ejemplo, acompáñame a Génesis 3:22, perdón. Génesis capítulo 3, adelante. Génesis 3, versículo 22. Vean lo que dice Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿quién? De nosotros. Nota, nosotros está en qué? Plural, ¿no es cierto? Él es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Plural, nosotros. Vean más adelante Génesis 11, versículo 6. Génesis 11, versículo 6. Génesis 11, versículo 6. Vean lo que dice la palabra de Dios. Génesis 11, versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra. O sea, estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Recuerdan si han leído la historia? Estaban construyendo la Torre de Babel. Ellos, los hombres, tenían una sola lengua. Y escucha, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, ¿qué? Descendamos y confundamos. Plural, ¿no es cierto? Descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, nota, hermano, que en estos pasajes de Génesis encontramos referencias de Dios, pero ¿en qué? En plural, en plural. Ahora, alguien puede decir, oye, esto es una contradicción muy grande, porque el texto dice Jehová, ¿no es cierto? Y dijo Jehová, y Jehová está en singular. Pero inmediatamente se usan palabras en plural como hagamos, entonces hay una contradicción. Hermano, la pregunta es, ¿realmente hay una contradicción? ¿Qué está pasando aquí en el texto? ¿Se está equivocando acaso las Escrituras? Bueno, hermanos, la respuesta es no, no hay una contradicción. ¿Y sabes por qué no hay una contradicción? Porque ese es el lenguaje que utiliza todo el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que vemos a Dios como plural y enseguida
se utilizan verbos, a Dios en singular y enseguida se usan verbos en plural, apuntando a la Santa Trinidad, hermanos. Aquí no vemos ninguna contradicción. Obviamente nosotros por el Nuevo Testamento podemos apuntar a qué es la Trinidad. Y esto, hermanos, lo vuelvo a repetir, no solamente está en Génesis, está en muchos más pasajes del Antiguo Testamento. Algunos teólogos, hermanos, a esto lo llaman como la comunicación intratrinitaria. La comunicación intratrinitaria, ¿qué quiere decir esto? Que hay una comunión, hay una comunicación entre las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Yo sé, hermanos, que el tema principal no es la Trinidad, pero es necesario tocarlo porque así el texto de Génesis nos los muestra. Y vean lo que dice Salmo capítulo 2, versículo 7. Escucha, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, lo que estamos viendo aquí en el texto, hermanos, es que Jehová, Dios Padre, le habla a Dios Hijo y le dice, yo te engendré hoy. ¿No es cierto? Ahora, nosotros podemos ver, hermanos, que esto se refiere al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque si tú lees Hebreos capítulo 1, versículo 5, ahí lo dice. El libro de Hebreos te dice que estas palabras del Salmo 2 se está refiriendo al Padre y al Hijo Jesucristo. Entonces aquí vean la relación que hay entre ellos dos. Ellos dos tienen una relación, se comunican entre ellos. Vean más adelante, Salmo 45, 6. Salmo 45, versículo 6. Salmo 45, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que de tus compañeros. Otra vez, hermanos, aquí el Padre está ungiendo al Hijo más que a todos los demás. ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente por Hebreos 1. Hebreos 1 nos muestra que este Salmo 45, 6 hay una relación entre el Padre y el Hijo. Ya tienes para estudiar en tu casa Hebreos 1, hermanos, para que veas la relación que hay entre estos salmos con Hebreos 1. Pero solamente quiero que notes, hermanos, que aquí hay una comunicación en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo también está involucrado aquí. Y hermanos, hay más pasajes donde vemos cómo hay esta comunicación entre los miembros de la Trinidad. Ellos se hablan entre sí. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, unos más pueden decir, bueno, ustedes cristianos pueden decir eso, pero los testigos de Jehová niegan la Trinidad y ellos también usan el Antiguo Testamento. ¿Y entonces qué está pasando aquí? Bueno, hermanos, tenemos que entender algo importante. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento simplemente nos da referencias de que sí hay una comunicación entre la Trinidad. Por así decirlo, hermanos, el Antiguo Testamento simplemente nos abre una puerta para entrar a la doctrina de la Trinidad. En el Antiguo Testamento simplemente vemos destellos de la doctrina de la Trinidad. Porque, hermano, si tú solamente estudias el Antiguo Testamento, tú no podrías alcanzar a comprender la Trinidad. Porque entrarían todas estas dudas. ¿Y por qué habla en singular y después en plural? ¿Y por qué le da su trono a alguien que es un humano para siempre? Y entonces empiezas a ver simplemente puros destellos de que algo está pasando aquí. Pero ¿qué pasa? Llega el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento lo dice claro. Clarito lo dice el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuál es la gran comisión? Id y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está más que claro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es cierto?
Así que, hermanos, no solamente hay que estudiar el Antiguo Testamento, o no solamente hay que estudiar el Nuevo Testamento, hay que estudiar ¿qué? La totalidad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice Pablo a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Y qué es toda? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Todo es inspirado por Dios y entonces todo lo debemos de estudiar. Entonces, hermanos, regresando a Génesis 1:26, regresando a nuestro pasaje de estudio, vemos versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Esta palabra de hagamos, hermanos, nos está apuntando a un aspecto personal, ¿no? La Trinidad está involucrada en la creación del hombre y esta misma Trinidad quiere hacer al hombre. Es un aspecto personal por parte de Dios. Y Él dice, ¿hagamos a quién? Al hombre. Hagamos al hombre. Esta palabra de hombre es importante porque en hebreo se dice Adam. Adam, obviamente de ahí sale el nombre de Adán. En hebreo es Adam. Y probablemente esta palabra de Adam en su raíz se traduzca como rojo. Literalmente se traduce como rojo. ¿Por qué como rojo, hermanos? Porque el hombre fue formado de la tierra roja. Por eso es que se traduce como rojo, Adán. ¿Ok? Y eso es importante, hermanos. Y hay algo que quiero mencionar aquí principalmente antes de seguir avanzando. En Génesis 1, hermanos, cuando se usa la palabra hombre, se está refiriendo en términos genéricos generales, ¿ok? Eso es importante. No se está refiriendo al género masculino. Se está refiriendo en general al ser humano, a la raza humana, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos la palabra hombre en Génesis 1, se refiere tanto al varón como a la mujer, al ser humano en general, ¿ok? ¿Y sabes algo, hermanos? El ser humano, tanto varón como mujer, fueron creados por Dios. Este texto nos los está diciendo claro. Dios dijo, hagamos al ser humano, hagamos al hombre y hagamos a la mujer. Eso es importantísimo, hermanos, porque este texto nos está enseñando que el hombre no se creó a sí mismo. Este texto nos está enseñando que el hombre no evolucionó de una célula. Este texto nos está enseñando, hermanos, que el hombre no fue capaz para darse su propia vida. No, el hombre fue creado única y exclusivamente por Dios. Vean lo que dice Deuteronomios 4:32. Deuteronomios 4:32. Deuteronomio capítulo 4, versículo 32. Vean lo que dice. Deuteronomio capítulo 4, versículo 32. Dice así, ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día, escucha, que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta, o se haya oído otra como ella? Nota, hermano, que Génesis 1 no solamente es el único pasaje que dice que el hombre fue creado por Dios. También está Deuteronomios que nos dice que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pero también está el Salmo 95:6. Vean lo que dice el Salmo 95:6, si me acompañas. Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro ¿quién? Nuestro Hacedor, nuestro Creador. Nota, hermano, que el hombre no evolucionó. Nota que el hombre no vino de una especie a otra especie, ¿no? Sino que esto fue un acto directo del Creador.
En términos personales, Él dijo, hagamos, y Él creó al ser humano. Misma idea, Salmo 100, versículo 3. Misma idea. Salmo 100, versículo 3. Vean lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Dice así la palabra de Dios, Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y escucha, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Más adelante, profeta Isaías 45:12, vean lo que dice Isaías 45:12. Nota que el relato de la creación del hombre no solamente se encuentra en Génesis 1. Isaías 45:12, vean lo que dice Isaías 45, versículo 12. Dice el Señor, yo hice la tierra. Estas son palabras de Dios. Yo hice la tierra y creé sobre ella, ¿a quién? Al hombre, o sea, al ser humano. El ser humano fue creado por Dios. Hermano, el ser humano no evolucionó. No somos nosotros un producto del azar. Nosotros no venimos del mono. Nosotros no venimos de una célula que fue cambiando cuando pasaron los millones de años. Nosotros no venimos de una especie inferior para convertirnos en una especie superior, no. No, son falacias, hermanos. Génesis 1:26 afirma claramente que Dios nos creó. Nos creó de manera personal y directa al decir, hagamos al ser humano. Hagamos al ser humano. ¿Tú sabes qué implican esas palabras? ¿Tú sabes qué implica de que Dios haya creado al ser humano? Eso implica, hermanos, que Dios mismo es, escucha, el que te da tu existencia. Dios mismo es el que te sustenta, porque Él es tu creador, Él es tu hacedor. Y si tú conoces esa realidad, si tú la comprendes, si tú guardas en tu mente de que Él es tu creador, que Él es el que te da la vida, si tú haces eso y lo guardas en tu mente, ¿qué crees? Tú te vas a humillar delante del creador. Tú te vas a humillar delante de ese Dios creador. Porque nosotros, hermanos, nosotros no debemos nuestra vida a nosotros mismos. Nosotros debemos nuestra vida, nuestra existencia ¿a quién? Al Creador, a Dios, el Dios eterno. Nuestra existencia, hermanos, y nuestra dependencia dependen única y exclusivamente de Dios. Como lo dice el libro de Hechos, Él es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Es Él. Él es el que lo hace. Y por esta razón, hermanos, el ser humano no es autosuficiente. Esa es una realidad que no muchos quieren aceptar el día de hoy. La realidad de que tú no puedes. Tú no puedes con tus problemas, ¿o sí? Tú no puedes con tus fracasos. Tú no puedes con tus deudas. Tú no puedes ni siquiera, dice las Escrituras, ni siquiera cambiar el color de tu pelo. De tu pelo. No puedes. Tú no eres autosuficiente. Tú necesitas ¿a quién? Al Creador. Al Creador de todas las cosas. Porque Él fue el que te hizo. Él es el que te sustenta. Él es el que te da. Él es el que te saca de tus problemas. Él te da la vida, el aliento y todas las cosas. Nosotros estamos limitados, ¿no es cierto? En muchas cosas. Porque ya hicimos algo, nos creemos los superdioses. Pero la realidad es que estamos limitados. Y esos mismos límites los puso Dios. Dios mismo puso esos límites. Antes de que entrara el pecado ya estaban los límites puestos. ¿Y cuál era el límite? Tú, ser humano, por tus propias fuerzas no te creaste. Yo te creé, dice Dios. Por eso Él refiere, hagamos. Hagamos al hombre. Y vean, continúa Génesis 1:26, regresando a Génesis 1:26.
Dice así, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Otra vez, Dios habla en plural, apuntando a la Trinidad. Él hace al hombre. Esto nos enseña que nos debemos de humillar delante de Dios porque Él es el creador, el que da todas las cosas. Pero Él lo hace ¿cómo? Dios ¿cómo hace al hombre? Conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quieren decir estas palabras de imagen y semejanza? Bueno, muchos comentaristas debaten si estas palabras son distintas o no. Unos comentaristas dicen imagen significa una cosa, semejanza significa otra cosa. En lo personal, hermanos, yo creo que estas dos palabras de imagen y semejanza son sinónimos. Se refieren a lo mismo. En esencia, el significado es el mismo. Solamente que Moisés puso imagen y semejanza, ¿para qué? Para dar un énfasis de que Dios creó así al hombre. ¿Ok? Moisés quería subrayar, por así decirlo, hermanos, que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Dios quiere que nosotros notemos que el ser humano es distinto a toda la creación. Porque ningún otro, hermanos, es creado como Dios. Nada de los 6 días y medio, o sea, desde los animales hasta la creación de la luz, que fue lo primero que creó, nada de eso fue creado a la imagen de Dios. No hay un pez, no hay un ave, no hay un elefante terrestre que porte la imagen de Dios. La única criatura que porta la imagen de Dios es el ser humano. Es el ser humano, porque Él está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Fíjense, en el hebreo, hermanos, esto es muy interesante. Es muy interesante porque esta frase de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en el hebreo simplemente se resume en su raíz con una palabra: grabado. Hagamos al hombre conforme grabado. ¿Qué quiere decir eso de grabado? O sea, de que Dios era el molde para hacer al hombre. Dios se iba a grabar en el hombre. Eso quiere decir conforme a su imagen y semejanza. Dios iba a ser el molde para así crear al ser humano. Entonces nota, hermano, que el ser humano jamás evolucionó. El ser humano fue creado directamente por Dios, de manera personal, de manera independiente al resto de la creación. Simplemente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir de que el hombre fue creado a su imagen y semejanza? Primordialmente, hermanos, esto tiene que ver con nuestra parte inmaterial del ser humano. ¿Cuál es la parte inmaterial del ser humano? O sea, la que no es materia. No se está refiriendo al físico, sino se está refiriendo ¿a qué? Al alma, al espíritu, a lo que hay dentro de ti, a lo que hay, lo más profundo de ti. A eso se está refiriendo, que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y cuando hablamos de que Dios creó al hombre conforme a su semejanza, nos estamos refiriendo a que Dios puso en el hombre sus atributos, pero sus atributos comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? ¿Saben qué es un atributo? Un atributo, hermanos, es una cualidad o característica. En este caso, un atributo de Dios es una cualidad o una característica que Dios posee. Pero como Dios compartió de sus atributos al ser humano, el ser humano simplemente refleja esos atributos de manera mínima. Por ejemplo, ¿Dios es santo? Sí. Nosotros también practicamos la santidad. Somos pecadores, sí, lo reconocemos, pero hay veces que hacemos cosas buenas, gracias a la santidad que Dios ha puesto en ti. Esa es la realidad. ¿Dios es justo? Tú también practicas la justicia.
Hay cosas que vemos en la tele o que pasan alrededor nuestro y te indignas, ¿no es cierto? Y porque hay justicia dentro de ti. Dios es amor. Sí, tú amas. Tú amas a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu pareja, ¿no? También nosotros tenemos bondad, tenemos sabiduría, tenemos misericordia, tenemos gracia, etc. Dios ha puesto de sus atributos en nosotros. Todo el ser humano, hermanos, refleja en cantidades mínimas los atributos comunicables de Dios. Y digo comunicables porque también hay atributos incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Por ejemplo, la eternidad. Son estos atributos que solamente le pertenecen a Dios y que Dios no nos compartió. Solamente Él es eterno. Solamente Él tiene omnipresencia, omnipotencia, ¿no? Son exclusivos de Dios. Pero estos atributos comunicables son los que Dios ha puesto en nosotros. Y esos son los que nos hacen ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿No es cierto? Ahora, el ser creado, hermano, a la imagen y semejanza de Dios, eso nos muestra que nosotros tenemos un intelecto. Eso nos muestra que nosotros tenemos emociones. Y eso nos muestra que nosotros podemos relacionarnos con los demás. Eso quiere decir que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir que eres hecho a la imagen y semejanza de Dios? Quiere decir que tienes un intelecto, que tienes emociones y que puedes relacionarte con los demás. O sea, nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos la capacidad de razonar, ¿no es cierto? Los animales no razonan como nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de razonar, pero también tenemos la capacidad de ¿qué? De sentir, de tener emociones. Y gracias a eso tenemos la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Pero no solamente hombre con hombre, sino que también tenemos la capacidad de relacionarnos ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y esto es algo glorioso también, porque si Dios es espíritu y nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, entonces eso quiere decir que el ser humano también fue hecho ¿qué? Espiritual. Nosotros no solamente somos carne y hueso, también tenemos un aspecto espiritual. Un alma, un interior dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto significa el ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Simplemente, hermanos, el ser humano simplemente está consciente de la existencia de un Dios, de un creador. Los animales, ¿no? Los animales no están conscientes de un creador, los animales no están conscientes de un Dios. Únicamente el ser humano es la única creación que se puede relacionar con Dios. Únicamente el ser humano. Ninguna ave, ningún pez, ningún perro puede arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo. Ninguno de ellos puede. Pero si mueren, ¿qué pasa con los animales? ¿Se van al cielo o al infierno? O sea, a ninguna parte. Porque ellos no tienen espíritu, no tienen alma como nosotros. Ellos no van ni al cielo ni al infierno, simplemente ellos desaparecen. Ahora, aprovecha tu mascota, cuídala en cuanto esté aquí. Pero hermanos, nota lo especial que somos para Dios. Dios nos dio a nosotros la capacidad de relacionarnos con Él. Nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de sentir y de relacionarnos los unos a los otros, incluyendo a Él mismo. ¿Con qué propósito? El propósito lo dice Colosenses 1:16. Vean lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Vean lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16. Dice así Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En esta frase de todas las cosas incluye al ser humano. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y escucha, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. O sea, todo fue creado para su placer, para su satisfacción. En otras palabras, hermanos, el ser humano fue creado para disfrutar a Dios y para glorificar a Dios. Para eso fue creado el ser humano, para glorificar a Dios, para mostrar la gloria de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es: si todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, si todo fue creado para glorificarle a Dios, ¿cómo yo personalmente voy a mostrar la gloria de Dios? ¿Cómo voy a mostrar yo la gloria de Dios? Si yo fui creado para eso, si ese fue mi propósito, ¿cómo yo voy a mostrar la gloria de Dios? Aunque no lo creas, hermanos, esto es muy sencillo de entender. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, nosotros hablamos de sus atributos. ¿Ok? Cuando la Biblia se refiere a la gloria de Dios, se refiere a sus atributos. Dios es glorificado, Dios es enaltecido con sus atributos, o sea, con su amor, con su santidad, con su eternidad, con su sabiduría. Él es exaltado con sus atributos. Entonces, tú, ¿cómo puedes mostrar los atributos de Dios? Simple, aplicándolos a tu vida. Aplicándolos a tu vida. Porque tú tienes atributos comunicables de Dios, ¿no es cierto? Y entonces cuando tú aplicas esos atributos, tú exaltas el nombre de Dios. Tú puedes producir los atributos de Dios en tu vida diaria. Y si los produces, entonces vas a obedecer y vas a glorificar a ese Dios. Para eso fuiste creado. Fuiste creado para que tú vivas en santidad. Fuiste creado para que tú vivas en justicia. Fuiste creado para que tú vivas en bondad, en gracia, en misericordia, en todos esos atributos que tú puedes ejercer. Para eso fuiste creado. El Señor Jesucristo lo resumió en pocas palabras. Acompáñame a Mateo 22:36, por favor. Mateo 22:36. Mateo 22:36. El Señor Jesucristo lo resumió de esta manera. Vean, Mateo 22:36. Dice así. Aquí tenemos a un intérprete de la ley, un fariseo, que le pregunta al Señor Jesucristo. Vean Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y escucha, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí está. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. Primer mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y también fuiste creado para ser como Dios. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Para eso fuiste tú creado. Para que tú reflejes la gloria de Dios en esta tierra. Por eso Dios te creó a su imagen y semejanza. Esto es algo hermoso, hermanos. El Señor Jesucristo lo resume: ama a tu prójimo. Tú fuiste creado para amar a tu prójimo. ¿Qué es eso de amar a tu prójimo? No vivas en chismes, no vivas en intrigas, no vivas odiando a los que te rodean, no vivas maldiciendo con tu lengua a los demás. Eso es amar al prójimo. Vive en paz, vive en amor, vive en justicia. Así como te gustaría que te traten, tú trata a los demás, ¿recuerda? El Señor Jesucristo enseñó todas estas cosas porque Él estaba consciente, hermanos, que nosotros estamos aquí para reflejar la gloria de Dios, o sea, para reflejar sus atributos.
Y para eso Dios te creó. Muchos se quiebran la cabeza y dicen, ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿A qué venimos a este mundo? A tener mucha tecnología y crecer. Y ahí tienes las ideas de los extraterrestres y que hay otros seres más inteligentes. No, nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Ya lo cantamos, ¿no es cierto? En la última alabanza lo cantamos. Que mi vida refleje tu gloria. Seamos portadores de la gloria de Dios. ¿Y cómo soy un portador de la gloria de Dios? Vive la palabra de Dios. ¿Cómo vivo la palabra de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo amo? Pues ya no le mientas, ya no estés en chismes, ya no lo odies, respeta, etc. Así aplicas la palabra de Dios y a su vez glorificas a Dios. Esto es algo grandioso, hermanos, porque esto solamente lo puede ser ¿quién? El ser humano. Solo el ser humano. Solamente el ser humano puede disfrutar y deleitarse de Dios y gozarse en la santidad, en la obediencia. Solo el ser humano. Hermanos, ser creados a la imagen y semejanza de Dios tiene muchas implicaciones muy importantes para nuestra vida. Date cuenta que nosotros no somos iguales a los demás, a las demás creación, me estoy refiriendo. No somos iguales a los animales, no somos iguales a las estrellas. Somos totalmente diferentes. Nosotros reflejamos los atributos de Dios. Nosotros podemos razonar, nosotros podemos sentir, nosotros podemos relacionarnos con los demás, incluyendo espiritualmente con Dios. ¿Y sabes algo, hermanos? Al ser a la imagen y semejanza de Dios, eso también significa que nosotros tenemos una moralidad. Nosotros somos seres morales. ¿No es cierto? ¿Qué significa ser moral? Significa que nosotros tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Todo ser humano desde que nace hasta que es grande tiene la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pablo nos los dice, ¿no es cierto? Que Dios puso su ley en nuestros corazones, ¿no? Para así nosotros poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todos nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Hemos hablado, hermanos, un poco del interior del ser humano, pero si pensamos un poco, el exterior nuestro también refleja la imagen de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nuestro exterior refleja la imagen de Dios? ¿Cómo nos creó Dios? Dios nos creó seres erguidos con un cerebro, ¿no es cierto? ¿El cerebro a qué nos ayuda? A razonar, a pensar. Tú razonas, tú piensas, ¿no es cierto? Dios nos diseñó con este rostro en el cual nosotros podemos expresar emociones, ¿no es cierto? Dependiendo cómo se ve tu rostro, es la emoción que tienes. Ya están durmiendo mucho, lo estoy viendo. Esa es la realidad, hermanos. Nuestro rostro expresa nuestras emociones, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso, cómo Dios crea todas las cosas para que todo sea en una sola armonía. Dios te dio una boca, Dios te dio una lengua, ¿para qué? Para que te relaciones con los demás, incluyendo con el Creador, con Dios mismo, ¿no es cierto? Él te dio esas cuerdas vocales para que hablaras, para que te relacionaras, ¿no es cierto? Date cuenta, hermanos, que el cuerpo del ser humano fue diseñado para contribuir a que nosotros podamos expresar que la imagen de Dios. Tanto por dentro, por fuera, tú estás diseñado para expresar la imagen de Dios. Esto es algo grandioso, hermanos. Lo vuelvo a repetir, ninguna otra creación fue hecha de esta manera. Ninguna otra. Entonces, todo esto, hermanos, que acabamos de ver, significa ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Está más que claro, ¿no es cierto? Pero nota Génesis 1:26 y ya vamos a ir acabando. Génesis 1:26 dice así. Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nota, varón y hembra. No hay más. No hay más géneros, no hay más sexos. Solo varón y hembra. O eres hombre o eres mujer. No hay más. Esta es la realidad. Y en el contexto, hermanos, ¿Dios a quién se está refiriendo? A Adán y a Eva. ¿No es cierto? Él creó al hombre, al varón, Adán, y a la mujer, a la hembra, Eva. ¿No es cierto? O sea, nosotros entendemos que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios en su contexto, ¿no es cierto? Porque Dios los creó a ellos. Y la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿y qué hay de sus hijos? ¿Qué hay de sus nietos? ¿Qué hay de sus descendencias hasta el día de hoy? ¿Acaso estas palabras las podemos aplicar a nosotros mismos? Porque en el contexto se está refiriendo a Adán y a Eva. ¿Tú las puedes aplicar a tu vida? Vean lo que dice Génesis 2:15, simplemente para recordar lo que pasó con Adán y Eva. Génesis 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieras, ciertamente, ¿qué? Morirás. O sea, Dios crea a Adán. Adán recibe una instrucción por parte de Dios. ¿Pero qué pasó? Génesis 3:6, vean, Génesis 3:6. Génesis 3:6, ahí vemos lo que pasó. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 2, Dios le dice: no comas de este árbol. Génesis 3, él come de ese árbol y entonces él peca. Adán peca, Eva peca, y entonces Dios los juzga, ¿no es cierto? Y Dios los maldice. Y si lees todo Génesis capítulo 3, ves las maldiciones que Dios da al hombre y a la mujer. Y en Génesis capítulo 4, hermanos, vemos que Adán y Eva tienen a dos hijos llamados Caín y Abel, ¿no es cierto? Y al final del 4, empezando el 5, tienen a otro hijo llamado Set. Y vean lo que pasa. Génesis 5:1. Génesis 5, versículo 1. Génesis capítulo 5, versículo 1, dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Nota, este versículo 1 y 2 es un resumen de Génesis 1, de lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Pero vean, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Nota, hermano, aquí simplemente hay que usar la lógica. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Adán era el portador de la imagen de Dios, era el portador de la gloria de Dios. Después él peca y se contamina su ser, ¿no es cierto? Pero él, ya aún pecando, Adán y Eva tuvieron hijos. Y esos hijos fueron concebidos, de acuerdo al versículo 3, conforme a la imagen y la semejanza de Adán. ¿No es cierto? Entonces, eso quiere decir, hermanos, que así como Dios creó a Adán, así su descendencia fue creada. Y por supuesto le añadimos el pecado por maldición. Porque cuando ellos concibieron ya habían pecado. Y entonces los concibieron en pecado, en maldición. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que toda la descendencia de Adán fue creada a su imagen de Adán. ¿Y cómo fue creado Adán? A la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta?
El Nuevo Testamento nos los dice muy claro. Acompáñame a Santiago 3:9, vean lo que dice Santiago 3:9. Santiago 3, versículo 9. Santiago 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Santiago 3, versículo 9. Con ella, o sea, aquí Santiago habla de la lengua. Con la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, escucha, que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí Santiago obviamente está escribiendo esta carta después de Cristo, ¿no es cierto? Y estas palabras nos dicen que el ser humano es a la semejanza de Dios. Después de Adán, seguimos siendo portadores de la imagen de Dios, ¿no es cierto? Todos somos portadores de esta imagen de Dios. En términos prácticos, hermanos, esto significa que ningún ser humano es superior a otro ser humano. Todos somos a la imagen de Dios. No importa la cultura, no importa el color de piel, no importa el idioma, no importa la economía, no importa el sexo, no importa nada. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Vean lo que dice Hechos 17:26. Allá atrás de Santiago, Hechos 17, versículo 26. Hechos 17, versículo 26. Hechos 17, versículo 26 dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nota que todo ser humano viene de un humano, viene de una sangre, viene de un linaje. ¿Cuál es la sangre? Adán, ¿no es cierto? Y no solamente nos transfirió las cualidades de Dios, sino que también nos transfirió el pecado. Por eso hablamos de un pecado original. Por eso todos somos culpables delante de Dios, porque Adán nos transfirió ese pecado. ¿Ok? Pero nota, hermanos, que ninguna nación, ninguna persona puede exaltarse por encima del otro, porque todos nosotros somos iguales, hombres o mujeres, rico o pobre, alto o bajo, todos somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios es el que controla a todos. Por eso al final del 26 dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios dice qué nación va a ser grande y poderosa y qué nación no va a ser grande y poderosa. Dios dice, esta nación va a estar ubicada aquí y esta nación va a tener las características raciales tal, y esta nación va a haber altos y bajos, y esta nación va a ser así y así. Al final, hermanos, Dios es el soberano. Dios es el que permite todas las cosas. Dios permitió que Babilonia, Egipto y Roma fueran las potencias en la antigüedad. Dios ahora permitió que Estados Unidos, China y Rusia fueran las potencias en nuestra actualidad. Porque Él pone los límites de los tiempos. Él pone todas las cosas. Dios permitió que nuestro país, México, tuviera una constitución, tuviera sus propias fronteras, que todos nosotros naciéramos con rasgos raciales tal cual es un mexicano. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el Dios soberano, hermano. Solo pregúntate esto, ¿por qué no naciste en la época del Renacimiento? O, ¿por qué no naciste en la época cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en el mundo? ¿Por qué no naciste en esa época? Simple, por la soberana voluntad de Dios. Él es soberano, ¿no es cierto? Él decide hacer y no hacer. Él decidió hacer al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y como dice Génesis 9:3, vean lo que dice Génesis 9:3.
Y con esto vamos a acabar. Génesis 9, versículo 3. Vean, aquí encontramos una gran verdad. Génesis 9, versículo 3, vean. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí Dios le está hablando a Adán y a Eva. Todo lo que se mueve, vive os será para mantenimiento, así como los legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Esto, hermanos, perdón, Adán y a Eva no, le está hablando a Noé. Estas palabras son después del diluvio. Dios le está hablando a Noé y le está diciendo, todo lo que se mueve te va a ser para comer, todas las plantas te van a hacer de comer. Recuerden, Dios inundó al mundo con agua, solo sobrevivía Noé y su familia. Y entonces Él le dice, todos los animales, la carne del animal te la puedes comer, también los vegetales. Y vean versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, tú no puedes comer sangre cruda, porque la sangre simboliza la vida. Y por eso le dice, la sangre cruda no la puedes comer. Puedes comer su carne, sus huesos, pero la sangre cruda no la puedes comer. Y escucha versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Escucha, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nota que Dios mismo está estableciendo la pena de muerte para todo animal y para todo ser humano que quite la vida de otro ser humano de manera ilegítima. Dios simplemente le dice, el ser humano puede matar animales para comer, sí, pero ni los animales ni el ser humano puede quitar la vida de manera ilegítima a otro ser humano, porque si lo hace, él va a morir. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Dios puso este castigo tan severo para todo aquel que toque la vida de un ser humano de manera ilegítima? ¿Cuál es la razón? Al final del versículo 6. Porque, ahí está la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el ser humano es un portador de la imagen de Dios. Y por eso mismo Dios lo tiene en alta estima. Dios lo tiene en lo alto. Esto se le conoce como la santidad de la humanidad. La vida humana no puede ser tocada de manera ilegítima. Y por esta misma razón, hermanos, está el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero por qué voy a amar a este que me grita y que me odia? Porque está hecho a la imagen de Dios. Por desgracia, hermanos, hoy en día todo esto lo hemos perdido. Todo esto lo hemos perdido. Hoy en día las organizaciones defienden más a los animales que al ser humano. Si matas a un perro, 30 años de cárcel. Si matas a un bebé en el vientre de su madre, 0 años de cárcel. Todo está distorsionado. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la razón? A la gente no le importa a Dios. Esa es la razón. Y si a la gente no le importa a Dios, mucho menos le va a importar a las criaturas que son hechas a la imagen de Dios. Hermanos, esto es para que nosotros reconsideremos nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Tú qué haces por los demás? ¿Tú cómo tratas a tu prójimo? ¿Cómo lo haces? Porque tú ahí te vas a enfrentar con grandes cosas, hermanos. Pero te vas a enfrentar con algo primordial. Con un ser que está hecho a la imagen del Dios eterno. Hermanos, la vida humana es muy valiosa para Dios. Tú que eres un ser humano eres muy valioso para Dios. Eso implica que Dios te provee, que Dios te protege y que Dios te cuida, porque tú eres muy valioso para Dios. No importa, Dios no se está fijando en tu dinero, en tu estatura, en dónde vives, dónde no vives, no. Si tú eres un ser humano, hombre o mujer, Dios te ama y Dios preserva tu vida, simplemente porque estás hecho a su imagen y a su semejanza. Pero eso también implica que tú, ¿cómo tratas a los demás?
¿Tú cómo tratas a los que están hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Sabes tú cómo tratar a los demás? ¿Sabes cómo debemos de tratar a los demás? Hermanos, por cuestiones de tiempo, lo veremos la próxima semana. Pero los dejo entregados para que vengan la próxima semana si quieren seguir escuchando el cómo tratar a los demás. Porque, hermanos, estas son implicaciones grandes para nuestra vida. Esto refleja por qué fuimos creados, cuál es nuestro propósito, por qué Dios creó al hombre. Aquí está, solo hay que estudiarlo. Oremos al Señor, hermanos.